fenómeno de los medios de comunicación en las masas y particularmente en las redes sociales en los últimos tiempos parece estar teniendo efecto cuando de incitar a patrones de conducta con ciertos fines se trata. No lo digo yo, lo dicen estudios, tesis e investigaciones. Lo que hoy sucede en Irán tras el caso de la muerte de una joven llamada Mahsa Amini y los disturbios en la nación persa podría ser un tema de estudio perfectamente enmarcado en lo mediático. Por ello, nuestra cadena internacional de noticias Hispan TV, en conjunto con otros medios como Al Mayadin en español, Europa por Cuba y Comunisur, se unen este 9 de diciembre al llamado Maratón Mediático Irán por la Verdad, para indagar en la otra cara de la moneda y las tergiversaciones denunciadas por la propia República Islámica respecto a lo que argumentan sucede en su país. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. A mediados de septiembre surgieron en Irán protestas contra los problemas existentes, entre ellos los relacionados con la policía moral. No obstante, diferentes grupos apoyados desde el extranjero convirtieron las protestas en disturbios y actos de vandalismo. Una actitud apoyada por diferentes autoridades occidentales que trataron de provocar el malestar ciudadano contra el sistema iraní. Today, we stand with the brave citizens and the brave women of Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights. Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes, parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Desde el inicio de esta situación, los medios de comunicación occidentales también recurrieron a una guerra mediática. En este marco, estos medios manipulan las realidades del país como una táctica importante para tergiversar la situación, motivando a algunos para alterar el orden público y poner en peligro la seguridad nacional. Diferentes autoridades de Irán han condenado la injerencia de países occidentales y sus medios de comunicación en los asuntos internos del país persa. El presidente del Parlamento de Irán reiteró que el enemigo, al admitir el fracaso de su máxima presión, ha recurrido al terror mental y psicológico para debilitar al pueblo persa. دشمن ما از طریق رسانه در یک جنگ شناختی هم با ماست. از یک طرف با ما امنیت جانی مردم ما رو به خطر میندازه و خطرناکتر از اون این که امروز از طریق یک جنگ رسانه‌ای و یک جنگ شناختی با این سامانه‌هایی که در حوزه فضای مجازی و شبکه‌ها هست شما می‌بینید که امنیت روانی و امنیت ذهنی را از جامعه ما در تلاشن که بگیرن. En la misma línea, diferentes analistas y medios independientes también denuncian la existencia de una campaña mediática contra Irán por parte de países occidentales. Esto es una guerra donde tiene más incidencia, no es adentro de Irán, no es lo que se está viviendo tanto dentro de Irán, que hay esas escaramuzas, existen, sino lo que hay mucho es una guerra cibernética, hay una gran difusión cibernética y esto es donde están ganando. En esto están ellos muy adelantados y muy envalentonados, porque están haciendo muchas burlas, mucha difusión de todas esas cosas, esas escenas que van tomando en forma aislada y las están difundiendo, y no difunden lo que realmente está en la defensa del pueblo, que el pueblo está con el gobierno, aunque tengan, digamos, algunas diferencias en lo económico, quizás, o en algunas cuestiones, pero no que quieran estén en contra de Ayatollah Khamenei o en contra del sistema islámico. Como ejemplo de esta guerra, hace días el operador europeo Eutelsat retiró de la cadena iraní en idioma inglés Press TV de sus satélites sobre texto de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Press TV no tardó en condenar el doble estándar de Europa sobre la libertad de expresión y consideró la suspensión de sus emisiones como parte del terrorismo mediático ejercido por Occidente contra Irán.
Terrorismo mediático y otros temas que convergen pues a este asunto ya lo vamos a analizar hoy en este maratón mediático desde Hispan TV. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales, también con experiencia como corresponsal. Él se encuentra desde Málaga, España. Y también nos va a acompañar el Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos, doctor del Centro de Estudios Latinoamericanos de COM desde Irán. Ya están conectados con nosotros, vamos a darle la bienvenida rápidamente. Alberto, te saludo a esta hora, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme en vuestro espacio otra vez. Y gracias por recibirnos. Y Sheikh, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón, ¿qué tal? Salam alaikum, que Dios le bendiga a ustedes y todos los hermanos y al querido hermano de España. Amén. Bueno, maratón mediático por la verdad en Irán, así se ha titulado el día de hoy esta campaña, no solo de Hispan TV, sino también de otros medios alternativos y voces pues alternativas a los medios hegemónicos. Han sido 2 meses prácticamente de un revuelo mediático ya de titulares desde la prensa occidental sobre los acontecimientos en Irán a raíz pues del incidente de la joven Mahsa Amini. Hoy los medios alternativos, como bien hemos dicho, están lanzando esta programación especial para mostrar también la otra cara de la moneda y lo que no se dice. Yo quisiera iniciar en esta ocasión, casi siempre iniciamos con la visión desde a lo interno, desde Irán, pero quisiera iniciarla desde cómo se está viendo internacionalmente y por eso hoy primero contigo, Alberto. ¿Cómo consideras tú que se llegó a este punto, mediáticamente hablando, y cómo comprender lo que sucedió desde los medios durante estos 2 últimos meses y que por supuesto han tenido Irán allí como el protagonista? Bueno, lo que ciertamente está ocurriendo es que hay una campaña mediática terrible contra la República Islámica de Irán. Esto no es coincidencia. Esto estaba a punto de estallar en cualquier momento. Hay intereses por parte de ciertas potencias, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, de intentar desestabilizar a Irán. No han encontrado en las últimas décadas la forma de hacerlo y la muerte accidental de Mahsa Amini pues ha puesto francamente a todas estas fuerzas enemigas de Irán a trabajar para poder desestabilizar, para poder hacer que Irán pierda credibilidad en el campo internacional en momentos en los que está muy cercano a la consecución de un pacto nuclear o la reactivación del pacto nuclear de 2015 y definitivamente esta forma lo que está demostrando es que efectivamente Estados Unidos no va a descansar y a Israel tampoco hasta que Irán se termine sometiendo a la voluntad y de forma totalmente sumisa al imperio y obviamente a la hegemonía que tiene tanto en la región Estados Unidos como Israel. Ciertamente es vergonzoso ver cómo los medios de comunicación, incluso aquí en Europa, que hasta cierto punto en el pasado habrían tenido algún tipo de independencia mediática, en este momento están leyendo a puntillas en los comunicados que provienen desde Washington o desde potencias que son enemigas de Irán. Hoy por ejemplo, se estaba hablando de la ejecución de este preso que básicamente ha sido ejecutado por participar en protestas, aunque después hacen el inciso de que había herido con un arma blanca a un miliciano islámico. Esta es la visión, esto es la forma de retratar realmente lo que está pasando en Irán cuando nada tiene que ver con las noticias. Atacar a un miembro de las fuerzas del Estado en España, por ejemplo, puede conllevar penas altísimas dentro de lo que representa la jurisprudencia en España. Pero la forma en que se retrata es que un miliciano islámico, ¿cómo que un miliciano islámico? Es un miembro de las fuerzas de seguridad de Irán que en el contexto del vandalismo que ha tenido lugar en los últimos meses han sido realmente víctimas en gran cantidad por parte de estos grupos que, como bien has explicado
en un principio, están siendo desarrollados, están siendo formados y armados desde el extranjero con ese único propósito que desestabilizar a Irán, y no lo están consiguiendo porque la respuesta popular ha sido mayoritaria en contra de estas protestas, de ese vandalismo. Y precisamente hablando de las respuestas populares, también del sector estudiantil, ya voy a regresar contigo, Alberto. Antes, ahora sí, vamos con esa visión desde adentro con el Sheikh Ali Komi. Y antes, Sheikh, una recapitulación breve. Vamos a recordar que luego de la muerte de Mahsa Amini en un hospital, y aun cuando el informe oficial de la Organización de Medicina Forense de Irán indicó el día 7 de octubre, para ser más específicos, que la muerte de Amini, de 22 años, no fue causada por golpes en la cabeza o en órganos o elementos vitales de su cuerpo, observamos semanas de intensidad en la cobertura de medios occidentales, mostrando hora tras hora videos de actos vandálicos, desastres, y apuntando todo contra la República Islámica. Pero, por ejemplo, el caso de una adolescente de 15 años iraquí, Zainab Behzad Majid al-Hazali, asesinada por tropas estadounidenses en Irán, poco o nada se escuchó en medios occidentales. De Estados Unidos. A estas alturas se puede decir, Sheikh, que, a estas alturas se puede decir que el caso de Amini... Por tropas de Estados Unidos, no por tropas de Irán. Esta muchacha de Irak... Claro, tropas estadounidenses asesinada en Irak. Sí, tropas estadounidenses en Irak. Se puede decir que el caso de Amini fue utilizado como un elemento para una guerra híbrida en contra de Irán, e incluso sigue siendo utilizado tras 2 meses. Bueno, ¿quién paga a los noticieros? Pone la noticia. Eso es la primera cosa que hay que tener en cuenta, queridos hermanos. Tenemos una empresa de negocio de las noticias. Fabrican noticias, cobran. Y esto es las noticieras en el mundo. Incluso en YouTube, usted cuando entras, por ejemplo, noticiera BBC, CNN, ahí dice, eso ha sido financiado por financiamiento del gobierno de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces, queridos hermanos, lo que estos noticieros occidentales dicen, no importa lo que pasa en el mundo real. Lo importante, la visión y nuestra interpretación. Lo importante que vamos a demonizar a Irán, aunque esa muchacha no haya sido matada ni asesinada. No importa. Es que nosotros ponemos la noticia. No importa que en Irán policía no utiliza arma y que hayan quedado más de 2.500 policías heridos porque policía no utiliza arma de fuego, sino arma de gomas. Entonces dice, eso no importa. Lo importante, la versión que nosotros ponemos para presionar al gobierno islámico. ¿Por qué? Es muy interesante, últimamente salió un artículo de uno que es antirrevolucionario, Abbas Abdi, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿quieren que se acabe todas las protestas? Aquí usted va a entender todo. Bueno, queremos que se acabe las protestas en Irán, la violencia en Irán, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Imagínense lo que dicen. Irán tiene que rendirse en las negociaciones con Occidente, más aceptar todas las peticiones de Estados Unidos. Aquí la respuesta contundente lo da Jesús en Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Ay de vosotros, habla de las noticieras occidentales, los seguidores herederos de los fariseos, escribas y fariseos. Habla de esos noticieros sionistas, escribas y sionistas, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿No quieren que los iraníes vayan a optar por un gobierno de paz, de justicia? Pues vosotros nunca entráis, no entráis en el reino del cielo, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ustedes nunca dejarán que el mundo vea la realidad de Irán. Y siempre con las mentiras quieren tapar al sol. Y nunca lo pueden hacer. Porque la realidad sale a la luz. Por ejemplo, usted, lo que el hermano dijo sobre este joven, que era un terrorista con armas, cerró una calle amenazando a la gente, atacando a mucha gente. Entonces, cuando policía viene, porque parte de policía son grupos que se llama Basiji, que forma parte de seguridad iraní. Que tenemos Basij, policía, guardia de la revolución y ejército, que son 4 poderes militares oficiales de Irán, como por ejemplo carabineros en un país o como ejército en otro país. Entonces
Cuando esta persona con arma ataca en Estados Unidos, ¿qué hacen? Hay bastante videos colgados en internet cuando uno acerca a policía en Estados Unidos amenazando con cuchillo, eso recibe mil balas y esta persona al instante va a ser ejecutado al instante. La diferencia en Irán es que el policía no tiene el derecho de ejecutar a un delincuente, a un criminal. El policía pobre tiene que ir a dialogar, tiene que pedir que esa persona se desarme por sí mismo y no utilice arma. Y lo importante, esta persona Basiji, que de la parte de seguridad, no llevaba arma. A una persona de seguridad desarmada le ataca con arma. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dar gaseosa Coca-Cola, no sé, y le vamos a pedir que vuelva a repetirlo? Muéstrame un solo país en Occidente que una persona haga la misma cosa y que le dejan libertad. Y mañana dicen, esta persona porque insultó a Dios, lo han encarcelado. Totalmente mentira. Aquí nunca se dialogó para saber esa persona si va a insultar a Dios o no. Y la última, en una entrevista que salió de ese joven, dijo, yo pensaba que estoy en pleno videojuego. Pensaba, si voy a matar a esa persona, voy al siguiente nivel. A ver. Imagínese. Sí. Y totalmente. A ver, y fíjate que hay otro elemento interesante en este caso, Alberto, y ya tú lo dejabas entrever en tu respuesta anterior, y por ello te pregunto si el nivel mediático, aunado a las denuncias de tergiversación del caso respectivo, denunciadas por las autoridades iraníes, tuvo en parte el objetivo de retrasar la posibilidad del avance, ¿no?, en dichas negociaciones, me refiero a Viena, y que Washington siguiera callado sobre levantar o no las sanciones pues ilegales contra Irán. Estados Unidos no es un aliado fiel en ningún tipo de negociación. Nunca ha habido la voluntad por parte del presidente Biden de llegar a un acuerdo para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Él incluso antes de llegar al poder y de ser juramentado, recibió una carta firmada por más de 100 congresistas que pedían explícitamente que el pacto nuclear fuera reactivado y que se volvieran a las bases de la negociación que tuvo lugar en 2015. Este hombre no tiene ninguna intención de reactivar ese pacto y está buscando cualquier tipo de excusa para poder realmente debilitar primero la credibilidad de la República Islámica de Irán, por un lado, y segundo, de intentar someter a Irán a un tipo de condicionamientos que son imposibles de asumir por parte de la República Islámica de Irán. La campaña ha sido brutal, la campaña mediática ha sido francamente terrible, y esto me recuerda a mí cuando en 2013 este mismo canal, Hispan TV, fue prohibido en España y fue prohibido también en varios países europeos, coincidiendo en el marco del conflicto en Siria. A mí me tocó varios meses después ir como corresponsal de esta casa, uno de los mejores momentos profesionales de mi vida, puedo decir, al Líbano, y estaba en contacto directo con Siria. Y francamente el hecho de que las noticias que realmente ocurrían en esa parte del mundo, en esa región del mundo tan conflictiva como lo era en ese momento Siria y también parte del Líbano, donde habían atentados suicidas por parte de grupos que estaban financiados, formados y excusados por Occidente, incluso también por medios de comunicación que siempre lavaban la cara de los grupos más brutales, se puede hacer realmente una comparativa. En ese momento había que acallar la voz de un canal en lengua hispana que realmente mostraba al mundo de lengua hispana, que son más de 600 millones en todo el mundo, que lo que estaba pasando básicamente pues lo que se ha estado demostrando finalmente, que existe por parte, o ha existido durante mucho tiempo por parte de Occidente, un interés de poder acaparar y captar realmente Siria, de acaparar todos sus recursos naturales y su zona también geoestratégica. Y estoy viendo que en este momento el hecho de que no se pueda difundir las noticias libremente por parte de canales iraníes y de otros canales que en este momento también están siendo vetados
para que no se conozca la verdad de lo que está ocurriendo, es una táctica y una estrategia que Occidente está utilizando. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero cuando no se puede demostrar por parte de quien está sufriendo un conflicto lo que realmente está ocurriendo, no existe libertad de expresión. Cuando todos los medios de comunicación occidentales dicen a pie juntillas, con las mismas comas y con los mismos puntos, básicamente los comunicados que parten desde Washington. Así es. Y esto es realmente triste y es una vergüenza. Y allí vimos lo que acaba de ocurrir hace tan solo unos días con la cadena hermana en idioma inglés, Press TV, y pues su satélite por parte de la Unión Europea. Sheikh, me queda ya poco tiempo para ir sacando las conclusiones, y precisamente hoy ha sido un programa enfocado en el tema mediático, en los medios de comunicación y también las redes sociales. Y a propósito de eso, y quiero su visión, su postura a raíz de todo lo que ha sucedido con Irán en los últimos meses. ¿Podría decirse que los medios y las redes sociales en particular son las nuevas herramientas en definitiva para intentar dar golpes de Estado o pues afectar la soberanía e ingerir en distintas naciones y pueblos? Bueno, yo no lo quiero que eso sea una nueva herramienta, es la última herramienta. Son dos cosas diferentes. Cuando se habla de una nueva herramienta, quiere decir que estamos entrando en un fase nuevo y una guerra nueva. No, desde el comienzo de la Revolución Islámica siempre han hablado mal de nosotros. Siempre han dicho que los musulmanes son los malvados, somos zombies, todo eso. Somos extraterrestres, comemos a la gente vivo, y todo el mundo ya después va a saber que todo es mentira. Un ejemplo, por ejemplo, salió recién en España una persona que no quiero nombrarlo porque es un traidor. Ese traidor viene a decir que Imam Khomeini permite pedofilia. Una mentira totalmente, que la ley iraní, que está basada en fatwa y dictamen del Imam Khomeini y Ayatollah Khamenei, prohíbe totalmente el matrimonio con menores de edad. Quiere decir, una chica que es menor de 17 años no se puede firmar un matrimonio y ni se puede registrarlo. Entonces, cuando una cosa tan sencilla como el matrimonio, una ley que ya está en todo lado, pueden mentir sobre esto, ¿qué tal sobre otras cosas? Y una cosa más, queridos hermanos, eso muestra el poder de Irán, pero no olvidamos la advertencia que uno de los masones le dio a Bill Clinton, cuando Bill Clinton: voy a utilizar una nueva arma en contra de Irán y eso va a ser sanciones. Ahí un experto le dijo: señor Bill Clinton, mucho cuidado con los iraníes, porque ellos tienen la técnica de perla. ¿Qué es esto? Quiere decir, una almeja, que ya ahí va a ser una perla dentro, cuando recibe una amenaza, recibe, por ejemplo, una piedra dentro de almeja, lo va a convertir esa amenaza a una oportunidad y le hace una perla. Irán, cada vez que recibió una amenaza, lo convirtió a una oportunidad. Y gracias a Dios, esta nueva oportunidad también creo que era necesario. Estamos agradecidos al Occidente, porque nosotros hace años que estuvimos gritando que Irán tiene que tomar en serio la guerra mediática. Algunas autoridades estaban dormidos. Ahora, gracias a esa guerra mediática, alhamdulillah, alabado sea Dios, todos ya están despiertos. Usted, en un par de años, yo les voy a prometer, en menos de 2 años, ¿qué van a ver? Van a ver los iraníes, tanto en misiles, han avanzado y han superado todo. Los iraníes van a superar todos los medios de comunicación, las redes sociales. Pronto van a tener las redes sociales iraníes. Ahí todo en contra del sionismo va a estar abierto. Bien, bueno, nos despedimos con esa reflexión, Sheikh. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en el análisis y darnos estos importantes aportes, y también, Alberto, por estar hoy con nosotros y tus consideraciones y experiencias en el campo. Hasta la próxima. Hacia el panorama, lo cierto es que, bueno, Irán y sus autoridades, además de denunciar constantemente el mal manejo mediático de su política y sus acontecimientos, particularmente desde Occidente, ha dejado claro su lucha en su soberanía y en la resolución de sus conflictos, lejos de la injerencia de otros actores regionales e internacionales. Gracias, como siempre, por su sintonía. Yo me despido de ustedes y nos vemos muy pronto nuevamente por acá, por la señal de Hispan TV, Detrás de la Razón. Acompañen de ahora en adelante, a partir de la próxima semana, por mi periodo vacacional, a nuestro compañero Jaime Joan Batista. Pásenla bien.